Hola, buenos días a todos. Pues bueno, vamos a empezar el resumen de la semana del 8 de mayo, que esperemos que sea más interesante que la semana pasada, porque recordad que la semana pasada tuvimos a la Fed moviendo tipos del 5 al 5,25 o entre 5 y 5,25. Tuvimos al Banco Central Europeo subiendo tipos al 3,75. Pero lo importante es que, a pesar de lo que piensa mucha gente, evidentemente la mayoría de los principiantes, que dicen que, claro, la Reserva Federal y que tienen algo de idea fundamental, que la Reserva Federal es el dato más importante y que es el que más va a mover los mercados, en teoría sí. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros dijimos, la Reserva Federal en el meeting de la semana pasada lo que iba a hacer es, bueno, subir tipos, pero decir, no sé qué hacer hasta que no vea nuevos datos. ¿Vale? Y eso es lo que estuvo repitiendo el presidente, el chairman, Jerome Powell, que no sabía si iban a subir más tipos, si iban a bajar, si lo iban a mantener así, que dependía de los próximos datos de inflación, de los próximos datos económicos importantes para la economía, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta semana tenemos datos de inflación. Tenemos datos de inflación. Por consiguiente, puede ser que esta semana sí que veamos un movimiento agresivo en función de los datos que obtenemos. ¿Por qué? Porque los traders y los economistas dirán, ahí va, la Fed dijo que dependía de los datos, que sus movimientos de política monetaria dependían de los datos. Y los datos de hoy han sido mucho mejor o mucho más altos de lo esperado, mucho más bajos de lo esperado, lo que sea. Entonces, eso sí que puede provocar un movimiento muy agresivo. ¿Vale? Antes quería comentaros que la semana pasada, el 5, también tuvimos el informe de empleo de Estados Unidos. Fue un informe muy bueno, muy positivo, pero que no apreció el dólar como yo pensaba que lo iba a apreciar, ¿no? Porque aquí hablábamos de que estos podían ser los datos importantes, los primeros datos importantes para que la Reserva Federal lanzase un mensaje menos indeciso, ¿no? Y fijaos, las nóminas no agrícolas fueron muy buenas, se esperaba 180.000 y se crearon 250.000 puestos, más de 250.000 puestos de trabajo. No solo eso, sino que los componentes de inflación, ingresos medios por hora, interanual y mensual, también salieron por encima. Esto va a implicar, o debería implicar más inflación, ¿vale? Más inflación. Por ello, se esperaba que el dólar se apreciase, pero no lo hizo, ¿vale? No lo hizo. Interesante. ¿Vale? Pero lo importante es que esta semana tenemos hoy lunes nada, el martes tampoco, no hay absolutamente nada que hacer. En cuanto a datos económicos, que luego los mercados se pueden mover, buscaremos técnicos, buscaremos lo que sea, pero en cuanto a datos económicos, nada. El miércoles sí que tenemos datos de inflación de Alemania y, ojo, aquí está, los datos de inflación de Estados Unidos, para saber si la inflación ha bajado del 5% anual subyacente 5,5 o no. ¿Vale? Este es el dato más importante de la semana. Después, el jueves, aquí tenemos al Banco de Inglaterra. ¿Le echabais de menos? Porque la semana pasada fue la Fed y el Banco Central Europeo y esta semana le toca al Banco de Inglaterra. ¿Vale? Votos a favor de subir tipos, 7 de 9. Debemos saber si han cambiado de opinión o no, pero evidentemente parece ser que van a subir tipos. ¿Vale? Van a subir tipos. Y poco más, ¿vale? Porque el jueves también tenemos el IPP. Estaremos atentos, recordaos que el IPP es la inflación por parte de la producción, ¿no? Por decirlo así, por decirlo en palabras muy fáciles de entender. Recordad que hubo un día que los IPP salieron muy por encima y movieron el mercado de divisas de la leche. Lo movió muchísimo, ¿vale? Porque también los inversores están buscando a ver cuál es el componente de la inflación y de dónde venía, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta, o vamos a esperar a ver qué pasa el jueves con estos datos también, a ver si mueve el mercado, ¿vale?
Y ya el viernes, bueno, tenemos el PIB, producción manufacturera del Reino Unido, que si el Banco Central dice que estaremos pendientes de futuros datos, pues bueno, pues a lo mejor lo tenemos en cuenta. Pero vamos, que hablando del Banco Central, poco hay que hacer la misma semana, ¿vale? O sea que semana muy interesante desde el punto de vista de datos económicos. Y en cuanto a algunos gráficos, pues fijaos, vamos a ver qué pasa en la libra dólar neozelandés, el nivel 2, a ver si hay una envolvente aquí para entrar en compras en esta área, porque estamos en un nivel bastante interesante, ¿vale? Si no, pues desde luego que habría que tirar y habría que buscar este tercer toque, ¿vale? Este tercer toque ya en mínimos. Pero ese nivel 2, en un tercer intento, dos intentos, rompe y tira para arriba, tercer intento, pues si lo rechaza, ya iría más para unas cotas del 2 con, bueno, como máximo estaremos en el 2,024. Pero bueno, vamos a ver qué sucede aquí, ¿vale? Y también interesante, aunque no lo tenga en esta lista, es el petróleo, que siguió lo que dijimos, que después de un movimiento tan agresivo con una vela gigante, tiende luego a recuperar, a ir recuperando. Y buscamos cualquier patrón, casi nos dio aquí entrada, para ponernos en compras, ¿vale? Pues vamos a respetar esta línea de tendencia, que puede que también coincida, pues fijaos, con el 70, más o menos, ¿vale? A ver qué pasa por aquí. A ver qué pasa por aquí. Unos gráficos interesantes que desde luego pues vamos a tener en cuenta en estos días antes de que los datos de inflación de Estados Unidos desde luego muevan los mercados, porque entendemos que deberíamos, a no ser que salga todo como se esperaba y demás, pero esta semana sí que debería ser la semana de a lo mejor un movimiento bastante agresivo, teniendo en cuenta que la Fed ha dicho que estamos esperando a nuevos datos para saber qué hacemos, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. El día importante es el miércoles para los dólares, el jueves la libra, vamos a ver con el Banco de Inglaterra y poco más. Así que tengáis una buena semana de trading.